Hay celebraciones que a simple vista parecen una cosa, pero que si uno escarba un poquito, encuentra significados muchísimo más profundos. Bueno, Hanukkah es un ejemplo perfecto de esto. Vamos a explorar juntos su historia para descubrir un mensaje que es de verdad poderoso, uno que va mucho, mucho más allá de las luces y las tradiciones que casi todos conocemos. Y para empezar, vamos directo al grano, al núcleo de todo este asunto, con esta pregunta que es fundamental. ¿Será posible que una costumbre humana, no importa qué tan antigua o qué tan arraigada esté, pueda llegar a anular una instrucción que viene directamente de Dios? Miren, esta tensión es clave para entender no solo Hanukkah, sino nuestra propia vida espiritual. La escritura en esto es súper clara. Hace una distinción muy marcada. Por un lado están los mandamientos de Dios, que no cambian. Y por el otro están las tradiciones humanas, o sea, ritos y costumbres que, ojo, no siempre son malas, pero que corren el riesgo de terminar desplazando a la palabra. El mismo Yeshua, Jesús, lo advirtió en el Evangelio de Marcos, ¿no? Cuando reprendió a los que enseñaban como doctrinas lo que en realidad eran solo mandamientos de hombres. Ok, vamos a sumergirnos en esto. Aquí lo que exploramos es un principio fundamental. Dios prohíbe explícitamente que se tomen rituales de otras culturas de origen pagano y que simplemente se les cambie la etiqueta, que se redediquen a Él. La cuestión no es si celebrar es bueno o malo, sino de dónde viene, cuál es la fuente de esa celebración. El término técnico para esta mezcla es sincretismo, y es crucial que lo entendamos bien. Es, básicamente, la fusión de lo sagrado con lo profano. Una combinación que la Biblia llama, sin vueltas, una abominación. Esencialmente es como intentar servir a Dios usando las herramientas del enemigo. Y eso, pues, nunca sale bien. Y si hay un ejemplo potente en toda la historia, es este. Cuando el pueblo de Israel construyó el becerro de oro, su intención declarada no era adorar a un dios egipcio, para nada. Aarón lo que declaró fue una fiesta para Yahweh, o sea, intentaron adorar al Dios verdadero, pero con una forma pagana, y el resultado fue un juicio terrible. Esto nos muestra de una forma brillante el peligro del sincretismo. Con ese principio ya bien claro en la mente, ahora sí pasemos a la historia de Hanukkah. Esta celebración es nuestro caso de estudio perfecto para ver cómo se ve en la vida real una lucha contra el sincretismo y la profanación. La historia es intensa. Todo arranca en el siglo II a.C., cuando un rey seleucida, Antíoco IV Epífanes, lanza un ataque frontal contra la fe de Israel. Prohíbe la Torá, el Shabbat, la circuncisión y el punto más bajo, el más terrible, fue la profanación del templo sagrado, llegando a ofrecer cerdos en el altar. Como respuesta, un grupo de hombres llenos de celo, los macabeos, se levantaron en armas. Su lucha no era tanto política, sino para restaurar la santidad. Y al final lo lograron. Limpiaron el templo, lo rededicaron, y de ese acto de purificación nació lo que hoy conocemos como Hanukkah, la fiesta de la dedicación. Ahora, aquí viene un punto crucial. Hanukkah no es una de las fiestas ordenadas por Dios en la Torá, como lo son Pesaj o Shavuot. Es más bien una conmemoración histórica. Sin embargo, y esto es la clave de todo, su origen no es pagano. Todo lo contrario, celebra una victoria sobre el paganismo. Incluso vemos en el Evangelio de Juan que el mismo Yeshua estaba en Jerusalén durante esta fiesta y en ningún momento la condenó. Y así, volvemos a nuestro tema central. La historia de Hanukkah no es solo un recuerdo bonito de algo que pasó hace mucho. Es una lección viva, una lección potentísima sobre el peligro de la mezcla religiosa y la importancia de defender la santidad. La causa y el efecto aquí son directos. A ver, el templo no fue profanado de la nada. Esa profanación física fue el resultado de una profanación espiritual que ya había empezado a ocurrir. El pueblo había comenzado a abandonar las instrucciones de Dios y adoptar costumbres griegas, helenísticas. Y este principio, esta idea, resuena con una fuerza increíble en el Nuevo Testamento. Es el apóstol Pablo el que lanza esta pregunta retórica para dejar clarísimo que hay una incompatibilidad absoluta entre la santidad de Dios y la idolatría. Simplemente no puede haber un punto medio, no hay acuerdo posible. Y es justo aquí donde esta historia, que parece tan antigua, da un giro y nos habla directamente a nosotros hoy.
vamos a mover el concepto del templo de un edificio de piedra allá en Jerusalén a una realidad espiritual mucho, mucho más íntima. A ver, sigamos esta progresión lógica para que quede claro. Primero, vimos cómo el templo físico fue contaminado por prácticas paganas. Segundo, vimos cómo fue limpiado y dedicado de nuevo a Dios. Pero la historia no se detiene ahí. Hoy en día, el concepto mismo de templo ha sido redefinido. Y aquí está, la revelación que lo cambia absolutamente todo. El apóstol Pablo toma esta misma idea y la aplica a cada creyente. Él declara que nosotros somos ahora el templo de Dios, porque su Espíritu vive, mora en nuestro interior. El lugar de la morada de Dios ya no es un edificio de piedra, sino un cuerpo humano. El paralelo es directo y la verdad muy poderoso. De la misma manera que Antíoco profanó el templo con ídolos y sacrificios inmundos, nuestro templo interior, nuestro cuerpo, puede ser profanado cuando permitimos el pecado, la idolatría de nuestros tiempos o cualquier forma de sincretismo en nuestra vida. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? ¿Qué hacemos con esta información? Pasemos a ver cómo podemos vivir el espíritu de Hanukkah, ese espíritu de rededicación en nuestra vida de todos los días. Pensar en un Hanukkah personal implica acciones bien concretas. Significa identificar y quitar cualquier forma de idolatría o de mezcla con el mundo. Significa limpiar activamente nuestro templo interior por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Es un acto consciente de rededicar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra voluntad a Él, viviendo fielmente bajo ese pacto renovado que tenemos en Yeshua. Al final de todo, la historia de los macabeos se convierte en un espejo de nuestra propia experiencia espiritual. Todos hemos pasado por la profanación del pecado, pero a través del arrepentimiento y la obediencia podemos experimentar esa restauración y esa rededicación. Es un ciclo constante de limpieza y consagración. Y cerramos con una reflexión. Vivimos en un mundo que constantemente nos empuja a mezclar, a ceder, a diluir nuestra fe. La pregunta que esta historia nos deja es profundamente personal. ¿Qué pasos estamos dando cada uno de nosotros para mantener nuestro templo interior limpio, santo y dedicado exclusivamente a Dios?